elementos intervienen, que algo de eso hemos hablado ayer. Entonces vamos a tener una introducción justamente hasta la ingeniería eléctrica y electrónica y electromecánica también. Van a disculpar, me he olvidado anotar eso. Voy a corregir después. ¿Sí? Hay un lenguaje común entre todos los sistemas y obviamente para poder comunicarnos en las diversas aplicaciones de las diferentes magnitudes de todos los sistemas, de todas las ingenierías también si quieren, ese lenguaje lo constituye pues la parte cuantitativa, y la parte cuantitativa de alguna manera debe relacionar una con otra, ¿no? Y eso se lo hace a través de medidas, y las medidas obviamente necesitan un sistema de unidades y una forma de poder expresarlo o cuantificarlo. Entonces, esa es la importancia de esta primera parte. Y vamos a entrar a lo que nos interesa, que son las definiciones, ¿no? Carga eléctrica, voltaje, corriente, potencia y energía. Había publicado en el tablón, que lo vengan leyendo, espero que lo hayan leído, y después de eso veremos cómo podemos trabajar al respecto, ¿no? Yo tengo aquí una presentación que nos va a poner en contexto, en ese contexto de nuestra asignatura, ¿cierto? Es lo que vamos a hacer ahora. Normalmente a veces yo prefiero ponerlo de otra forma. Vamos a tratar de verlo. No, está bien esto. Y vamos a poder, en este caso, pues, verlo, ¿sí? Decía yo que vamos a introducirnos en el estudio de los circuitos eléctricos. Estos son nuestros objetivos, los objetivos que uno se plantea, en este caso, son para poder desarrollar a través de una información que podamos tener, acceder y obviamente plasmarlo en lo que queremos, ¿no? Yo he partido del hecho de que es una introducción de qué áreas, que comprende, por qué estudiamos esto, que yo ya lo he venido repitiendo, pero fundamentalmente está centrada y dirigida, me van a disculpar, está centrada y dirigida hacia, decía yo, al inicio en este caso de nuestro tema, decíamos de que es variables y parámetros de circuitos, y los objetivos, decía yo, están centrados a que podamos, en este caso, orientarnos en qué es lo que queremos, ¿no? Y vean lo que yo estaba pensando aquí. He puesto una introducción que va a corresponder a esto. Una aplicación del sistema internacional de unidades, decía que era el nexo. Un pequeño análisis de circuito, donde vamos a establecer básicamente lo que es un componente básico de los circuitos, y lo que es más importante, las definiciones de tensión, corriente, potencia y energía. Problemas. Yo no sé si alcanzaremos a desarrollar los problemas ahora, pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo, y a partir de eso vamos a hacer, ¿no? Es lo que decía hace un momento. Vamos a definir estos principales parámetros y vamos a trabajar en ellos, ¿no? Me van a disculpar, todavía no está. O sea, sin querer el botón y se ha ido, ¿no? Decía entonces de que vamos a trabajar en estos objetivos, y el primero de ellos es tratar de ver, obviamente, cómo interviene en este caso ingeniería eléctrica, electrónica o electromecánica en el área de los circuitos, pero fundamentalmente, y coloco aquí ingeniería eléctrica porque es la que, digamos, la rectora, así digamos, de alguna manera, dentro de lo que se trata, cuando se trata de llevar energía de un punto a otro. Ayer yo manifestaba de que no es la única profesión. Ninguna profesión, cuando se trata de energía o de cualquier otra, es hegemónica, ¿no? Pero sí
particulariza, digamos, a lo que hace. Mencionaba yo un ejemplo en la energía hidroeléctrica, estas grandes presas que se construyen, la mayor parte de la ingeniería es de obras civiles, o sea, tiene que estar a cargo normalmente de un ingeniero civil. Pero hay parte, digamos, la parte eléctrica que corresponde a la producción, a la generación misma, que corresponde pues a un eléctrico. Pero si voy a trabajar con con la parte mecánica para, justamente para producir esa energía eléctrica, pues le corresponde pues necesariamente a un mecánico, ¿no? Y los electrónicos que entran en la parte de todo de control que decía fundamentalmente, ¿no? Pero nos vamos a ocupar fundamentalmente en lo que se trata de producción, transmisión y medición de señales eléctricas. A eso está orientado lo que vamos a estudiar y vamos a ver, yo quiero ver cómo se puede hacer esa transmisión, digamos en este caso de señales, particularmente en la parte de generación, transmisión y distribución y de energía eléctrica, pero eso no es todo, no es todo. Entonces, eso es lo que tratamos de ver en este caso ahora, ¿no? Entonces, los sistemas eléctricos, aquí había escrito, están presentes en todas las actividades, obviamente. Ustedes donde miren, donde vayan a mirar, pues está esto lo de las señales de producción, transmisión de señales a través de señales eléctricas, o estas que se traduzcan en señales discretas o las discretas en señales eléctricas. Fíjense en su casa la gran cantidad de elementos que existen con los cuales ustedes pueden convivir y ellos precisan justamente de esto que estamos mencionando, ¿no ve? Hay una serie de clasificaciones, yo he puesto una de aquí que corresponde a este autor que había escrito Nilsson, el libro de circuitos eléctricos, que está en su bibliografía, que no lo he subido todavía. Hace una división, que yo concuerdo porque básicamente está una división en sistemas donde intervienen las diversas ingenierías y donde interviene lo que nosotros precisamos de circuitos eléctricos para poder llevar las señales de un punto a otro. Estos sistemas pues son, como aquí usted decía hace un momento, en su casa tiene pues usted sistemas de comunicación, computación, control, potencia, procesamiento de señales. Cuando hablamos de comunicación, no vayamos muy lejos. Tienen celulares, tienen internet, tienen televisores, computadoras, aquí hay señales de control que controlan temperatura, presión, es probable que lo tengan dentro de su casa, básicamente si tiene una bomba de agua puede estar controlada de esa manera, obviamente lo de potencia está en la energía que ustedes puedan utilizar. Y los procesamientos de señales, que no encaja en ninguna de ellas, pero que sí se sirve para esto. Es un poco difícil que eso lo tengan, porque ahí estaríamos hablando tal vez de un tomógrafo o una cosa así que obviamente precisa de ese tipo de señal que se puede cambiar y obviamente también vamos a tomar en cuenta ese tipo de sistemas. Cuando hablamos de sistemas, estoy hablando de un concepto mucho más amplio de lo que significaría una ingeniería en particular, eléctrica, electrónica, electromecánica, ¿no ve? Todas ellas están contempladas dentro de esto y son unas ingenierías incluso mucho más amplias. Vean los sistemas de comunicación, obviamente va a requerir de señales eléctricas, transmitir y distribuir información, pero precisa de señales eléctricas. Si no fuese posible, por esto no lo haría, ¿no ve? Los sistemas de computación se utilizan esas señales eléctricas que estamos mencionando para procesar información. Ahora, en los sistemas de control que decíamos hace rato, vean lo que dice aquí, utilizan señales eléctricas para qué? Para regular procesos. Decía hace un momento, temperatura, presión, caudal. ¿Quién en su casa no tiene algún motorcito? El que me diga que no tiene un motorcito en su casa, estábamos rodeados de esos elementos. Lo de temperatura, bueno, eso es muy relativo, pero son sensores en este caso para controlar algunos procesos, como dice aquí, ¿no ve? Eh, los sistemas de potencia, aquellos que generan y distribuyen la energía eléctrica. Los sistemas de potencia más están referidos desde el mismo proceso de la generación. Estamos diciendo dónde se está produciendo esa energía,
eh, el proceso de transmisión desde donde se ha generado hasta donde va a ser utilizado, y el de distribución, que es el que le lleva, pues, obviamente, a los domicilios, a las fábricas, qué sé yo, ¿no ve? Esto es un elemento central para nosotros que vamos a dedicar un espacio con esa concepción y esa visión, lo cual no quiere decir que el resto de los sistemas no sean utilizados. Es decir, todos ellos precisan, vuelvo a insistir en las señales eléctricas, ¿no? Y este que había dicho, ¿no ve? Un sistema de procesamiento de señales, ¿no ve? Una gran, amplia gama de sistemas, una conjunción de muchos de estos que están aquí para poder transmitir, ¿no ve? Un tomógrafo, por ejemplo, eso es lo que había dicho hace un momento, ¿cierto? Bien, ahora, un ingeniero eléctrico, un electrónico, un electromecánico, va mucho más allá también, ¿no? Hay otro tipo de ingenieros que también precisan y que aunque no tengan que profundizar en estos temas, en el caso nuestro sí, un electromecánico, un electrónico, un eléctrico tiene que saber, y por eso es de que nombramos principalmente esto. En los sistemas antes descritos existe una gran cantidad de profesiones que utilizan y que básicamente no les interesa saber mucho, pues, de qué es una señal eléctrica, ¿no? Pienso yo en un tomógrafo, al médico que vaya a hacer la interpretación, pues no le está interesando mucho qué señal de tensión o de corriente está recibiendo el equipo a través del organismo, esa unión. No le interesa, él interesa ver los valores, ¿cierto? ¿Qué valores son? Y de eso se trata, ¿sí? Entonces, decía yo hace un momento, un aspecto común entre todas estas ramas, particularmente entre estas tres, que pertenecen a varios de los sistemas que hemos descrito hace un momento. Simplemente una manera más de información que otra cosa. Esto va a ser, dice, los circuitos eléctricos, porque la mayoría de estos, vuelvo a insistir, precisa, y lo repito ya por tercera o cuarta vez, me parece, de señales eléctricas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué lo quiero yo? Para analizar, diseñar circuitos a través de modelos. Y obviamente lo tengo que formalizar, pues, en un modelo matemático que pueda funcionar y resolverme el problema que yo quiera o que yo tenga para poder llevar de un punto a otro, por decir la energía, para poder llevar la energía mecánica desde un punto hasta otro porque lo preciso. Entonces, se van haciendo formulaciones matemáticas que luego van a ser aplicadas y obviamente traducidas en un elemento ya, digamos, ya de uso común, ¿no ve? Entonces, habrá que ver la forma como entre estos modelos y estas técnicas matemáticas nos permiten trabajar entre las diversas ramas de la ingeniería y de los sistemas en particular. De alguna manera, un electromecánico, un electrónico, un eléctrico, tienen elementos comunes en los parámetros y las magnitudes que van a trabajar, pero no son lenguajes muy comunes entre los tres, ¿no? Hay cosas que escapan, magnitudes que son totalmente inherentes a cada profesión, ¿no ve? Entonces, o a otras profesiones. Es decir, por ejemplo, yo hablo, digamos, un ingeniero de sistemas que está trabajando con equipamiento de computación. Necesariamente va a utilizar otro tipo de magnitudes que no corresponda exactamente a lo que corresponde a ingeniería electromecánica, eléctrica, ¿no? O electrónica. Pero son bases para poder comunicarse, ¿no es cierto? Que me van a permitir operar estos sistemas que hemos descrito hace un momento. A eso es lo que se refiere cuando hablamos de esto, ¿no? Es un elemento común, los circuitos eléctricos, para poder trabajar, ¿no? Vamos a entrar ya a lo que es el mismo tema, lo que representa para nosotros, en este caso, los circuitos eléctricos, y nosotros podemos expresar de que nuestra asignatura está obviamente inmersa dentro de lo que es la teoría de circuitos, ¿no? Y la teoría de circuitos, como está expresado, y lo he puesto ahí en azul justamente, es una forma de poder expresar la base que describe lo que vamos a aprender, aunque sea en elementos ideales. Y la base, obviamente, es parte de los campos electromagnéticos. Estudiarlos desde ese punto de vista de los campos electromagnéticos, esto resulta
sumamente complicado. O sea, tendrían que tener un conocimiento elevado, muy elevado, en el campo de las matemáticas, por así decir nada más, ¿no? Entonces, no nos metemos tanto en el campo, en la teoría esta de circuitos que corresponde a campos electromagnéticos, que seguramente, con mayor profundidad, lo estudiarán los electrónicos y los eléctricos, no sé a qué nivel llegan los electromecánicos, pero en la parte de campos electromagnéticos, pues es una teoría profunda que yo vuelvo a insistir, requiere de una gran base matemática para hacerlo. No vamos a entrar a ese campo porque no vamos a estar enseñando matemáticas, no es para nosotros nuestro propósito de enseñar matemáticas. Yo asumo que ustedes ya mínimamente tienen conocimiento de cálculo 1, algo de álgebra supongo, o bastante, porque digo algo porque no nos metemos mucho en ese campo, o en la parte de la geometría, tal vez algunos elementos que nos van a servir, ¿no ve? Y obviamente está basado en dos conceptos, ¿no ve? Cargas eléctricas estáticas y gigantes, o sea, cargas puntuales y cargas en movimiento. Cargas que están enfrentadas, que van a ver más adelante que se está traduciendo lo que se llama una diferencia potencial. Y las cargas dinámicas, aquellas de movimiento, que las vamos a ir asimilando a lo que significa la intensidad de corriente eléctrica. A eso se refiere esto, ¿sí? Las cargas en movimiento, ahí está justo lo que estaba diciendo, originan señales eléctricas que se propagan a través de un sistema con una velocidad finita. Eso es evidente, ¿no? Estamos hablando de intensidad de corriente eléctrica en este caso. Y la carga neta es una concepción que es necesaria tomar en cuenta para poder introducirnos dentro de la teoría de circuitos, más que todo en los elementos de circuito, ¿ya? O sea, cargas en movimiento, la carga neta de cada componente. Es decir, si yo tengo un resistor, una resistencia, todo lo que hay adentro, si yo subo la carga eléctrica, me tiene que dar cero. Esa es una suposición, ¿cierto? Y lo otro es de los casos, la interacción magnética que puede haber, si no hay acoplamiento magnético, ¿no? Esto no es cierto, ¿no? Esto es ideal, pero sobre esas tres suposiciones de cargas en movimiento o cargas estáticas también, de que la carga lenta es cero dentro de un elemento de circuito y de que no existe acoplamiento, basamos nuestro estudio que después, obviamente más adelante se amplía y se profundiza. No lo vamos a hacer nosotros, porque lo que es esencial para nosotros es poder identificar un elemento de circuito, básicamente, y obviamente cómo lo puedo describir, ¿no? Eso vuelvo a repetir, que lo voy a repetir permanentemente, en términos de voltaje, corriente, potencia y energía. Eso es lo que necesitamos, y sobre esta base, estas suposiciones, es que hacemos nuestro estudio. ¿No existe acoplamiento? Sí existe. Basta pensar simplemente en un conductor de esos que está en su casa, que está llevando energía eléctrica, y otro elemento que esté cercano. Existe una modificación del espacio que rodea a estos elementos y se va a traducir normalmente y fundamentalmente en el campo eléctrico o también en el campo magnético justamente. Pero vamos a desear esa situación y obviamente vamos a poder adelantar al respecto, ¿sí? Decíamos que una característica distintiva de las ingenierías se preocupa por las medidas cuantitativas. Obviamente, si usted está trabajando con elementos, ya sea de comunicación, ya sea de transporte de energía, ya sea de esos elementos de procesamiento de señales o aquellos que controlan temperatura, precisan medirse de alguna manera y para que puedan funcionar, vuelvo a insistir, necesita de señales eléctricas que de una u otra manera puedan darme esas magnitudes que necesito, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Si estoy en el campo, por ejemplo, de la mecánica, si yo quiero medir un torque o quiero transmitir a través del eje del motor un torque, evidentemente tiene que salir de algún lado. Y eso viene del motor. ¿Y el motor qué va a recibir? Energía eléctrica. ¿Hay una relación entre la potencia eléctrica y la potencia que se entrega en eje? Por supuesto. Y estamos hablando de potencia eléctrica y potencia mecánica, ¿será lo mismo? Claro, potencia y no tiene por qué ser otra cosa. Ah, pero el otro es de origen eléctrico.
y la otra que es de origen mecánico. Entonces, hay una relación entre una y otra, y aun cuando yo no sepa, he puesto ramas de la ingeniería afines, como son electromecánica, como es eléctrica, o como lo podría ser también electrónica. Yo me refiero a otros elementos uh, que podrían ser diversos, pero debo cuantificarlos, o sea, debo saber cuánto es esa magnitud, ¿no ve? ¿Y cómo lo voy a relacionar? Ahí va. En el primer caso estoy diciendo energía mecánica y estoy diciendo el primero energía eléctrica, ¿no ve? De alguna manera debe tener un elemento común y ese elemento común obviamente son los números y sus magnitudes, ¿no ve? Entonces, como es multidisciplinaria, a eso me estaba refiriendo, debe haber una forma de comunicarse y obviamente decía yo, son los números y esos números los debo expresar pues mediante magnitudes y esto quiere decir que debo tener unidades de medida, ¿cierto? Debe haber un sistema de unidades de medida y el que utilizamos normalmente para poder comunicarnos, en este caso, de los diversos sistemas, es pues el sistema internacional, ¿no? Clásico, de este, creo que esto de este colegio, este, primero es, bueno, ahora ya ha cambiado, ¿no? Primero medio es, creo, tercero secundaria, ahora creo, o segundo secundaria, pues llevan esto permanentemente. No me voy a detener mucho en esto, simplemente un recuerdo. Y el sistema internacional, pues representa para nuestros circuitos, en este caso, una medida que nos va a permitir, en este caso, un valor, ¿no? Un valor y una idea de qué se está midiendo. Cuando yo digo metros, pues ya al decir metros, en una unidad de medida, me estoy refiriendo a una determinada magnitud, que en este caso seguramente debe ser longitud, ¿no ve? Entonces, habrá magnitudes con las cuales trabajamos entre un sistema y otro que son representadas de alguna manera. Uh, Sin entrar en mucho detalle, para poder expresar esas cantidades, hay magnitudes que son comunes a todas las ingenierías, que son comunes a todos los sistemas. Y estas se llaman magnitudes fundamentales. Por eso mismo son, porque son fundamentales y son del lenguaje común a través del cual yo me puedo comunicar de una ingeniería a otra ingeniería. Cuando estaba hablando de algún ejemplo muy sencillo de la potencia eléctrica y la potencia mecánica, ahí está, ¿sí? Ahí está. ¿Utilizan las mismas magnitudes? Sí, en esencia sí, ¿no ve? Y obviamente el valor que lo identifica es una unidad fundamental, ¿no? Hay otras que son magnitudes derivadas, obviamente tienen sus unidades derivadas, y vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de pre preguntar, ¿no ve? Preguntar a ustedes para que no me canse yo de hablar y ustedes de escucharme, ¿no ve? Dice aquí, no sé, voy a leer un poquito para tomar un sorbito de café para que se haya mi garganta. De lo que están escribiendo, hay un grupo de WhatsApp, me están preguntando aquí, Adrián. Yo no sé, ustedes pueden hacer su grupo de WhatsApp, yo no hago yo grupos de
está una pena. Yo creo que voy a tener que cambiar nomás a... No que se mala propaganda a nadie y no voy a mencionar dónde estoy, pero les había pedido ayer que si se me desconecta no es porque me he ido a un cigarrito, como dijo unos compañeros ayer. No, es de que se ha desconectado, ¿no? Se ha desconectado. Entonces, yo les voy a pedir que no se salgan, obviamente, ¿no? Que no se salgan porque no es que yo me esté desconectando, ¿no? No estaba así el semestre pasado, solamente creo que el último mes se ha puesto así de que se corta de repente, ¿no? Me han pasado las últimas clases, en plena clase, pues he estado hablando. Si hubiera estado con la presentación hace rato, hace un momento, probablemente no me hubiese dado cuenta, ¿no? Entonces, sí, el internet está una desgracia realmente. Y bueno, vamos a tener que sobrevivir. Lo único que yo les voy a pedir, si se desconecta, por favor permanezca, ¿no? A no ser que sea, pues, digamos, cerca de la hora ya de salida, 8:15, 8:20, ya, bueno, se anime, ¿no? Pero tratemos nomás de estar y bueno, vuelvo a, en este caso, pues, a tener cierta paciencia y, bueno, seguir adelante. Bueno, estaba yo leyendo lo que habían escrito y tal vez preguntar a ustedes, como había mencionado, ¿a qué se refiere cuando hablo yo de magnitudes fundamentales? Ya que está conectado Alejandro Flores, le vamos a preguntar a Alejandro Flores. ¿Qué dice Alejandro? ¿Qué son las magnitudes fundamentales? ¿Y qué son las magnitudes derivadas? ¿O tú conoces magnitudes fundamentales o no? Si te acuerdas, a ver. Yo sé que lo sabes. Como el resto, yo creo que sí lo sabes, ¿no? ¿Qué opinas, Alejandro? Alejandro Flores, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Nada, se ha ido Alejandro Flores. Igual que yo, detrás de un cafecito se ha ido. A ver, Adrián Camacho, ¿qué dices? ¿Sabes o no sabes? ¿Quién sabe? O la persona que quiera que me diga, ¿no? Permite expresar cualquier magnitud física. Eh, ya, ¿y cuáles serían, por ejemplo? A ver, Ingeniero. sí, Corrientes, controles. Eh, no te escucho nada. si no estoy mal, son siete o seis magnitudes fundamentales ¿Ya? que nos Quiere decir que, permiten ¿ya? expresar una cantidad básica como, o sea, la distancia, el tiempo, la candela, el mol, la corriente eléctrica, el volumen y no sé cuáles más. Esas ¿Ya? son distancias no derivadas, o sea, son como que lo primario, lo primerito que estaba ahí, si no estoy mal. Ya. Me imagino que gracias. Me imagino que cuando dices primaria se refiere a aquello que está de por sí, o sea, no necesita, a ver, un ejemplo, a ver, de alguna magnitud de estas, ¿cuál podría ser? A ver, le preguntaremos a Ever Saavedra, ¿qué dice Ever? Podría ser la longitud del metro y Ya, ya, perfecto, está bien, esa es una. A ver, Un eh, kilogramo. un kilogramo, está bien. Otra, cualquiera, no importa. La temperatura en Temperatura, ya está. ¿Qué más? el tiempo. Tiempo, ya está. ¿Qué más? corriente eléctrica Inge. Ya, lo que menciona tu compañero. Yo esas Intensidad magnitudes, lumínica. De sustancia, Inge. ya, ¿qué más? La intensidad lumínica. Ya, El volumen. el volumen también. Volumen lleno, ¿eh? ¿Qué más? Ahí nomás, ¿qué más? ¿Conocen ustedes aquí de ahí? Cuando van a pagar, por ejemplo, la energía eléctrica, si es que ayudan a sus papás,
¿En qué se mide eso? Cantidad de, No he escuchado nada. En voltajes. cantidad de En sustancia. amperes. Voltaje, amperios, se me han dicho, vatio. Ya, Voltaje, amperio. ya. Listo. A ver, de todas las que me han dicho, ¿cuáles son fundamentales y cuáles son derivadas? Ahí va la cosa. ¿Eh? Esa es la situación. A ver, por ejemplo, me han dicho el amperio. El amperio me dice aquí que es fundamental. Sí, la intensidad de corriente eléctrica es una unidad fundamental. Pero, por ejemplo, a ver, en mecánica clásica, voy a recurrir a esto porque está fresquito para ustedes, ha debido vencer ya física 1. ¿Qué unidades conocen ahí? Joule, ya. Otra, Newton. el Newton, ahí está, Newton. ¿Y esas son unidades fundamentales o no? No. No, son derivadas. Son derivadas. Derivadas, ¿Por, sí. por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué es derivada? Son combinación de las primarias. Eso es lo que acaba de decir su compañero, ¿no ve? Para poder definir, por ejemplo, el Newton, que es una unidad de medida, en este caso de fuerza, necesito de varias, ¿cómo se llama? De varias magnitudes fundamentales. Otra vez. ¿Me escuchan? Pensé que Sí, lo escuchamos. pensé que se había cortado. Necesita de varias magnitudes fundamentales. Por ejemplo, el Newton es de unidad de fuerza, masa por aceleración. Para definir la masa, bueno, la masa también es una magnitud fundamental. Esa sería una magnitud fundamental justamente. Y la aceleración, en este caso la aceleración tiene unidad de medida el metro y el segundo al cuadrado, ¿no? Segundo a la menos 2. Eso quiere decir que necesita de la masa, necesita del metro, que es la longitud, y del segundo 2 veces. Se necesita 1, 2, 3, 4, aunque sea repetida, 4 magnitudes fundamentales para definir una sola. Entonces, cuando alguna de las magnitudes precisa de más de ellas, como decía su compañero, más que primarias, digamos, no más fundamentales, porque así se las denomina, de más de una magnitud fundamental, pues pasa a ser derivada, ¿no ve? Entonces, piensen en un detalle, ¿no ve? Para definir cualquier magnitud de cualquier sistema y de cualquier rama de la ingeniería, con esas magnitudes fundamentales ustedes pueden definir magnitudes particulares de esas ingenierías. ¿Ya? De una u otra manera, podría llegar a lo básico y podría decir, necesito 6 magnitudes fundamentales para definir, no sé, qué sé yo, el Henry, por decir, ¿ya? El Henry es una unidad de la instancia, en este caso de minutos. Se me ha cruzado por mi cabeza y es eso la que es repetida. Hay otras magnitudes que requieren de muchas más de ellas. No vamos a entrar en mucho detalle, no vale la pena. Yo entiendo de que ustedes esto lo han estudiado y vamos a ir a lo que estábamos viendo, a cuáles serían, y vamos a hacer un repaso violento, no vamos a entrar más. Y aquí están las 7 magnitudes fundamentales que me han mencionado. Longitud, masa creo que no, tiempo me lo mencionaron, intensidad de corriente eléctrica. Y no está presentando. Perdón. Sí. Aquí estamos. Decía yo, estas son las 7 magnitudes fundamentales, ¿no? Longitud, que me lo han dicho, masa, que no me lo dijeron, tiempo, sí, decía corriente eléctrica, la temperatura, tampoco. La de masa y temperatura no me lo dijeron, me parece, por lo menos no escuché, ¿sí? Cantidad de sustancias, sí, creo que me lo han dicho, no me estoy seguro, y la intensidad luminosa, que es la candela, ¿no? Entonces, ninguna de ellas necesita de otra para definirse. Eso lo hace fundamental, o primaria, como ha dicho el compañero. No sé si es adecuado el de primario, pero bueno, le llamamos fundamentales. Por ejemplo, cuando quieren definir el metro, acuérdense cómo habían definido, yo no sé si se acordarán o no, pero si mal no recuerdo la distancia que recorre
la luz en un cierto tiempo, no sé cuánto era, y eso era lo que era el metro, ¿no ve? U otra de estas, o la cantidad de operaciones del cesio, no sé qué, no sé cuánto decía las definiciones, que yo no me las acuerdo, ya las aprendí seguramente cuando estaba en colegio, y nunca he vuelto a eso, porque uno tampoco lo necesita. Pero con estas 7, que son las fundamentales, se puede definir lo que yo quiera, ¿no ve? Y entonces, uniendo de estas, las magnitudes derivadas, aquí hay algunas que he mencionado, de las cuales algunas de ellas usamos, ¿no ve? Vean que la frecuencia, por ejemplo, que es el Hertz, es el tiempo a la menos 1, ¿no? 1 sobre segundo. Vean de fuerza lo que habíamos dicho aquí, ¿no ve? Necesito longitud, masa y tiempo 2 veces. 2, 3, 4 magnitudes fundamentales necesito para definir nada más que el Newton, ¿no ve? Vean aquí de la presión. La presión para nosotros no es muy habitual, pero si le preguntamos a un mecánico, pucha, para ellos sí, pues, ¿no? Es muy importante, ¿no? El Joule, que me lo había mencionado, miren, para el Joule necesito 2 de metro, o sea, 2 de longitud, 1 de kilogramos, van 3, y 2 de tiempo. Son 5. 5 magnitudes fundamentales para definir nada más el Joule, ¿no ve? Hay otras, como el Coulomb, en este caso, para la cantidad de carga eléctrica, la potencia eléctrica fuerza electromotriz, el potencial eléctrico, perdón, el voltio, vean, necesita del amperio 1, del segundo 3 veces, son 4, la masa 1, 5, y 2 veces la longitud. 7 magnitudes fundamentales, aunque repetidas, para definir nada más que el voltio, ¿sí? Lo mismo que la resistencia eléctrica, en este caso es el ohmio, la capacidad eléctrica, el faradio, flujo magnético, el Weber, inducción magnética. Todos estos últimos corresponden básicamente a lo que nosotros precisamos dentro de nuestro estudio de la energía, ¿no ve? Es simplemente un repaso, no voy a entrar en mucho detalle de esto. Y lo otro, necesitamos permanentemente hablar de cantidades grandes y cantidades pequeñas. Entonces, para ello existen los prefijos o las potencias de 10, ¿no ve? Aquí tenemos, por ejemplo, iota, que es la Y, 10 a la 24, de lo que sea, ¿no ve? O zeta, hexa, peta, tera, giga. Creo que para nosotros, muy común, digamos, en capacidad, por ejemplo, de almacenamiento, significa tera, giga y mega en la actualidad, ¿no ve? Yo digo tantos gigabytes, ¿no ve? Sus discos duros de sus computadoras, ya hablamos en términos de gigas en este caso, y de teras también, ¿no ve? Ya magnitudes muy grandes, ¿no ve? Una computadora común tiene creo que 500 gigas de capacidad, gigabytes, ¿no ve? De almacenamiento, ¿no ve? Yo recuerdo que hace muchos años atrás era mega lo más grande, ¿no? Y era una barbaridad. Como ahora, por ejemplo, hablamos de giga. En relación de giga a tera, por ejemplo, tera es un prefijo de 10 a la 12 de lo que sea, ¿no? O sea, bytes o lo que sea, metros, no sé lo que quieran, ¿no? Simplemente un prefijo que se antepone a la unidad de medida que yo quiero expresar. Simplemente para que tengan una relación, hablamos de 500 gigabytes de capacidad de almacenamiento y hace, no sé, pues 20, 30 años atrás, cuando las primeras computadoras estaban aquí en Cochabamba, yo compré una computadora en esa época. No había las ensambladas aquí, ¿no ve? O sea, venían de fábrica, las primeras, ¿no ve? La Acer, la IBM, eran las que había aquí, era excesivamente caro, ¿no? Excesivamente caro. $3,000, $3,500 costaba. Ahora te vas y te compras con $1,200 y una buena computadora, 1,200, 1,400. ¿No? En esa época era muy caro. Pero vean la capacidad de almacenamiento que tenía. Esa primera computadora que yo tenía solamente tenía una capacidad de almacenamiento de 300 megas. Esa era la capacidad de almacenamiento de su disco duro. Vean la relación, ¿no? Ahora, tranquilamente tengo un pendrive de 4 gigas, 8, 16, 32, qué sé yo, ¿no? Entonces vean la relación cómo va cambiando. Y obviamente había en este momento la necesidad de expresar hasta megas, porque no había más, pues, o sea, ¿no? Y había que vivir, y ese momento para la época, pues era
una barbaridad de tamaño, ¿no? Utilizamos esto, ¿cuáles son los más frecuentes para nosotros en nuestra área? Obviamente giga, mega y kilo, más depende de qué estemos hablando. Si hablo de kilo, por ejemplo, hablo en resistencia eléctrica, es muy kilo ohmios, ¿no ve? Si yo digo un kilo ohmio, estoy hablando de 1000 ohmios, ¿no ve? Estoy mencionando aquellas que vamos a utilizar, ¿no? Decisenti no tanto. Mili sí, por ejemplo, mili, micro, nano, pico. Estos valores son muy frecuentes en inductores y capacitores, ¿ya? O sea, la medida, por ejemplo, de la capacidad es el faradio. Hablar de un faradio, en términos normales de uso, es una magnitud muy grande, ¿ya? Y los electrónicos son los que más se refieren a eso. Hablamos de microfaradios simplemente, ¿no ve? Un microfaradio, 2 o milis, como cantidades frecuentes y comunes, ¿no ve? Cuando ya Inge, no lo escuchamos. pero la definición de voltaje, ¿vieron o no? Ah, Un poco. un poco, ingeniero. Ah, ya. No. Estábamos No, en la Inge, más atrás. de las unidades. Esto, Más atrás, Inge, no. hasta aquí, Ahí está. esto. Ahí. Ah, Sí. ya. Ahí. Sí, Este es ahí. Este es mi problema cuando yo hago una presentación de pantalla completa. No me doy cuenta si se desconecta. Ya, entonces me estaba hablando solo. Ya, veamos un detalle. Esto simplemente es un resumen de lo que hemos hecho porque vamos a utilizar nada más. No tiene mayor significado. Tampoco quiero adentrarme mucho porque esto me imagino que la mayoría de ustedes lo sabe. Si no, repáselo, ¿no ve? Yo quiero hablar de ohmios. ¿Qué prefijo cuando son cantidades muy grandes o muy pequeñas? Si son muy grandes, hablo pues de kiloohmios, megaohmios, no creo, no es frecuentes gigaohmios, ¿ya? Megas, hasta megas podemos hablar cuando se tratan de sistemas de aislación, por ejemplo. Hablamos hasta de mega ohmios, no hay magnitudes más grandes que estas. Kilos o en base de 10 a la 1 simplemente, ¿no ve? No utilizamos mucho. Si hablo de capacitores, sí. Los electrónicos por ejemplo, el faradio, que es la unidad de capacidad, utilizan mucho, ¿no? Microfaradio, nanofaradio, picofaradio, es muy frecuente, son cantidades pequeñas. Y nosotras no manejamos cantidades más grandes, sí se maneja, ¿no? En subestaciones, por ejemplo, para banco de capacitores, se utiliza de varios kilos de faradios, ¿no? 10, 5,
30 que son frecuentes para poder compensar, en este caso, la parte reactiva con la capacitiva. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle, yo asumo que esto es lo que ustedes normalmente ven, pero sí lo que nos interesa es esta parte, ¿no ve? Creo que no voy a entrar a la pantalla completa porque no me doy cuenta cuando nos salimos. Y esta es la definición de tensión o voltaje, ¿no ve? O sea, es la cantidad de energía por unidad de carga. Así de simple. Cantidad de energía por unidad. Es que lo que pasa es que no puedo rayar. Voy a ponerlo nomás, me voy a arriesgar. Decía yo, es la cantidad de energía por unidad de carga. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de dar una explicación. Bueno, estando en pizarra, pues lo escribía yo, ¿no? En la pizarra y trataba de ser un tanto gráfico. Me falta esta presentación, escribirlo eso. Voy a hacer una pregunta bien sencilla. Cuando yo tengo una carga, dos cargas positivas cercanas, ¿qué sucede con ellas? ¿Alguien me puede responder? Se repelen. Ya, eso quiere decirle que para que si yo las pongo, deberían tender a separarse, ¿lo ve? ¿Y si es positiva o negativa? Traen. Se atraen. Se traen. Listo, se atraen, correcto. Ya, entonces, para poder entender esto del voltaje, la energía por unidad de carga, voy a pensar en una carga positiva, ¿ya? Que es la que está generando lo que se denomina campo eléctrico. Es decir, el espacio. Ustedes me han mencionado que hay dos cargas positivas. Si se repelen, es porque algo debe haber, alguna fuerza debe haber entre ellas para que puedan separarse. Porque recuerden lo de mecánica, y ustedes por su vida cotidiana, aunque no le presten atención, para que se mueva algo, yo necesito aplicar una fuerza. Si no, no se mueve. ¿Ya? ¿De qué va de conversión constante? Aceleración es otra cosa. ¿Ya? No interesa. Necesito una fuerza. Si yo tengo dos cargas y aparentemente no se ve nada y se tienden a separarse es porque hay una fuerza. Ese es el hecho. ¿Ya? Si esa es una de las cargas, es sometida a una fuerza, va a recorrer va a tener un cierto desplazamiento. ¿No ve? Y fuerza y desplazamiento, ¿qué representa? Trabajo, energía. Eso es lo que está escrito aquí, ¿no ve? A ver, es lo que está aquí, escrito aquí. Trabajo, energía. Para nosotros es mucho mejor trabajar el término energía que trabajo, que es equivalente, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Y obviamente que es por unidad de carga, porque estamos hablando de una carga eléctrica. Y ahí viene ese concepto, esa definición de voltaje. Pero no así como lo he descrito. Pero en términos generales, eso representa el voltaje, de manera bien sencilla. Entonces, cuando yo tengo una carga positiva que está modificando ese espacio, yo agarro, o sea, estoy pensando esto que no es tan real, pero bueno, una carguita de prueba que no tiene tamaño, no tiene nada, pero es positiva, y la coloco ahí, seguramente si la suelto, como son positivas ambos, se van a empezar a separar. Y cada vez la diferencia entre ellos es más grande. Mientras más se aleja, es menor, digamos, en este caso, ese efecto, por así llamarlo, por ahora, ¿ya? Y eso es lo que provoca una diferencia de potencial, que es lo que es voltaje, ¿ya? Pero para definir esto, hacemos al revés. Si yo agarrase esta carga grande aquí de positiva y una carga pequeñita ahí pegada a él, deberían separarse. No, pero yo no quiero que se separen. Yo quiero que esta carga pequeñita se acerque a la grande. ¿Qué debería hacer yo para que eso ocurra? Si alguien me puede, tal vez, ayudar. ¿Qué opinan? ¿Alguno de ustedes qué dice? ¿Me entienden lo que digo, no ve? En este caso, a ver, una de las chicas lo buscaremos que nos diga. A ver, Giselle, ¿qué dices vos? ¿Qué opinas? Bueno, si quiere que se atraigan, puede que sea que el campo magnético de uno sea más grande que el otro, tal vez. No, o sea, tengo dos cargas. Escúchame, Giselle.
Tengo dos cargas, una positiva y otra positiva pequeñita, no importa el tamaño inclusive, ¿ya? O sea, lo natural es lo que ustedes me han dicho. Yo coloco dos cargas positivas, se va a repeler. O sea que va a alejarse más bien. Pero yo quiero al revés. Tengo las dos cargas positivas y la pequeñita, la otra es la que genera, ¿no? El campo. Yo quiero acercarla más bien, en vez de que se aleje. ¿Qué debería hacer yo, digamos así, de esa manera? Esa es la pregunta. Para que pueda acercarse. Esa es la pregunta. Darle un mayor potencial a la carga pequeña. Ya cuando dices potencial, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso? Tal vez darle un mayor flujo de intensidad a la carga pequeña, ya que tenga más fuerza para poder acercarse a la carga grande. Ya que tenga una fuerza, digamos, que pueda vencer esa repulsión, ¿no ve? Me Sí. imagino que quieres decir. Ya. Eso quiere decir que la fuerza no va a aparecer por sí sola. No aparece nada. Nada aparece, digamos así, por sí sola, ¿no ve? Y ustedes en mecánica asociaban con lo que se llamaba energía, justamente. O sea, yo tengo que suministrarle energía a esa carga. Tengo que suministrarle energía. ¿Vean lo que estoy diciendo aquí? Energía a esa carga. De ahí viene energía por unidad de carga. O sea, tengo que darle una cierta cantidad de energía para que se produzca esa fuerza que has mencionado, para que en vez de que se aleje, se acerque, ¿no ven? Entonces, esa cantidad de energía por unidad de carga es lo que se llama voltaje. He tratado, digamos, de explicarlo. Me hubiese gustado dibujarlo, no lo he dibujado. Y obviamente en las clases presenciales lo dibujaban en la pizarra, ¿no? Para que sea un poco más gráfico y se les pueda quedar grabado. Pero entiendan ese concepto, ¿no ve? Un concepto muy simple, básico para poder explicar y entender lo que es el voltaje, ¿no ve? Cuando yo tengo dos cargas, hay una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial. Y si yo quiero que se mueva, inclusive venciendo en este caso a la repulsión, tengo que suministrar energía porque si no, no se va a acercar, ¿sabes? O sea, ¿y por qué se aleja? Alguien me diría. Y bueno, pues la carga eléctrica genera un campo eléctrico que se traduce en una fuerza, ¿ya? Hay una energía inherente, en este caso la carga positiva. Por eso decía, la carga de prueba es una carga bien pequeñita, es decir, no tiene masa, no, prácticamente el campo que podría generar a su alrededor es prácticamente nulo. Y entonces, la otra carga grande que estoy pensando, o sea, que tiene más carga, a eso me refiero, todo el espacio va a modificar y va a generar un campo. Y yo coloco la pequeñita que no tiene ningún campo alrededor. Entonces, lo único que va a hacer es aceptar lo que le hace la otra y en este caso, esa energía que está produciendo va a generar una fuerza sobre esta y se va a alejar. Se va a alejar. Entonces, yo pensaba al revés, ¿no? ¿Y qué pasa si esa chiquitita yo quiero que se acerque? Tengo que suministrarle energía. El concepto de suministrar energía es el que nos va a servir a nosotros para entender lo que es el voltaje. Porque voy a tener que suministrar para que ocurra este fenómeno. No va a estar ahí presente. Por eso digo al revés, ¿no? Ya por sí ya existe esa fuerza, ya existe una energía por unidad de carga, el del hecho de estar solamente la carga. Lo decía al revés, porque los elementos del circuito que están compuestos, obviamente, por un montón de cargas, para que puedan llevar energía de un punto a otro, tengo que suministrar esa energía, porque si no, no se produce el transporte de energía. Por eso viene ese concepto que estoy tratando de que lo entiendan al revés, ¿no? La energía por unidad de carga, eso es voltaje, ¿ya? Aquí tenemos otra definición que es la corriente eléctrica. Y en este caso es la rapidez con que la carga se puede desplazar, se puede mover. Cuando hablamos de rapidez, siempre se ha referido al tiempo, ¿no ve? La rapidez con que la carga se mueve, aquí está, ¿no? Aquí está, la rapidez con que esta carga se va a mover, eso es lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Aquí está ejemplificado en un conductor que está atravesando una cierta sección, una cantidad de cargas, ¿no? Las cargas que se van moviendo de un punto a otro, necesariamente tiene que haber una diferencia de potencial. Pensaré en estos términos. Aquí tiene una carga negativa y aquí tengo una carga positiva. Esos electrones, voy a pensar que son de cargas negativas, van a ir necesariamente hacia el polo positivo, ¿no? Pensaré en una batería y de un cable que está conectado, ¿no ve? Hay una circulación de carga.
Si yo conecto con un cable el positivo con el negativo, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Debería circular corriente, ¿no? No, digo porque no lo hagan, porque si yo coloco a ver en su batería de su auto, pues, en realidad más que cortocircuito es una liberación brusca de energía que se traduce en un sonido y un chisporroteo terrible, ¿no ve? Y si el metal ese, como es tan brusca, no puede soportar esa variación de carga de un punto a otro, se calienta y se empieza a derretir, ¿no ve? Decir, no lo hagan, decir. Pero a lo que me refería simplemente era de que hay un movimiento de cargas de un punto a otro, del positivo al negativo, para que pueda producirse. Y eso es lo que se llama intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Ahora, ¿esto es verdad? Es la pregunta. ¿Es verdad que las cargas van de un punto a otro? Y eso es lo que se llama... Miren que al principio habíamos dicho que vamos a basarnos en el movimiento de las cargas, ¿no? En cargas dinámicas, habíamos dicho. O sea, dinámica es aquello que se mueve, ¿no? ¿Es verdad que las cargas se mueven de un punto a otro? Esa sería la pregunta que debería hacerles a ustedes. ¿Qué opinan ustedes? En realidad, las cargas no se mueven, Inge, ¿Ya? ¿Por qué no se mueve? porque lo que se estaría moviendo serían los electrones de la última capa. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Para mi entendimiento es que la carga está quieta y los electrones buscan ir del lado negativo al lado positivo. Entonces, simplemente la corriente sería el flujo de los electrones y no en sí los de las cargas. Allá los electrones se moverían, ¿no ve? De usted, digamos hacia el lado positivo, tal vez, ¿no ve? Eso me Hacia el dice. lado positivo. Ya, perfecto. ¿Qué opina el resto? Escuchar un comentario más al respecto de lo que dice su compañero. ¿Qué opina? A ver, al azar, a ver. Aquí a Uciel le preguntaremos, mira. ¿Qué dice Uciel? ¿Qué opinas de lo que ha dicho tu compañero? Perdón, profe, Inge, ¿cuál era la pregunta? Tu compañero dice de que los electrones en la última capa son los que se mueven y van hacia el lado. Como el electrón tiene carga negativa, tendría que ir hacia el borde positivo, ¿no? Sí, he puesto un ejemplo que no, ya he dicho no lo hagan, no es simplemente un ejemplo, ¿no? Si agarro un pedazo de cable, un conductor de cobre, ¿cierto? Conecto a la batería del negativo y el positivo, entonces los electrones, dice su compañero, serían los que se mueven a través del cable, obviamente, irían pues hacia el polo positivo. Eso es lo que ha mencionado. Y los electrones de la última capa, además, nos ha dicho su compañero, ¿no ve? ¿Qué opinas tú al respecto? Eso es lo que es corriente eléctrica, porque ya hemos dicho, es la rapidez con la que se mueve una carga, ¿no ve? Hay una rapidez, un movimiento de cargas, ¿no? Eso es lo que asociamos a la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué opinas? Lo que dice tu compañero. ¿O qué concepto tú tienes de esto que estamos mencionando? Puede decir que el flujo, o sea, sí o sí va al positivo. O sea, habría un movimiento, ¿no ve? Sí. Ya. Una preguntita más a alguien más. A ver, buscaremos aquí. Gracias, Uciel. A ver, aquí. A Helen Angulo, a ver. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo o tienes otra teoría? Con que de los electrones se van a la carga positiva, que se mueven la última capa de electrones. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo con eso? Ya. Gracias, Helen. A ver, ya no voy a preguntar más. A ver, piensa en un detalle, ¿no ve? Si hablamos del conductor que normalmente es de cobre, o sea, el cobre tiene un elemento básico, un átomo, donde obviamente tiene su núcleo y alrededor tiene una cierta cantidad de electrones que están, digamos, moviéndose, ¿no ve? En la última capa, que son los más fáciles, digamos, tal vez más fáciles, entre comillas, de moverse, estos deberían moverse. Entonces, si esos electrones que son las caritas negativas van de un lado a otro, ¿qué pasa con el átomo? O sea, si yo pienso en un solo átomo de cobre, ya no voy a pensar en el conjunto, ¿no ve?
Si yo modifico su estructura atómica, la pregunta es, ¿sigue siendo cobre? Sigue siendo, se ha cargado negativamente. Pero si le he quitado electrones o le he modificado varios de ellos, no nos vamos a mover uno solamente, ¿no ve? Si yo modifico esa estructura electrónica, claro, va a cambiar su estructura. O sea, el cobre tenía, no me acuerdo cuántos electrones tiene en su última capa. Si yo le quito eso, ya no es pues ya no tiene esa misma estructura atómica. La pregunta es, ¿sigue siendo cobre? Sería la pregunta, ¿no ve? Imaginen que se han salido varios de ellos, ¿no ve? ¿Qué piensan ustedes? No dejaría de ser cobre. Sí, probablemente dejaría de ser cobre, eso es cierto. Entonces, ¿qué es entonces lo que es la corriente eléctrica? ¿Cómo es que lo ejemplificamos con que se mueven las carguitas dentro ahí como un tubito en un conductor, ¿no? Es una representación de esto y evidentemente lo puedo asociar a ese tipo de movimientos. Pero la realidad no es esa, ¿no? No existe, digamos, un movimiento de electrones de un punto a otro, ¿no? A no ser que vaya a reemplazar por diversas uniones que se puedan realizar. Yo no me acuerdo de química mucho, creo que eran uniones covalentes, no sé qué cosas había, de cosas raras, que pueda hacer de que un electrón se mueva a otro y mantenga su estructura. Yo no sé si saben, si tengo un átomo y quiero sacar un electrón de ahí, aunque sea de la última capa, ¿es sencillo eso? Es una pregunta que hago yo. ¿Es sencillo que yo lo saque y lo vaya? Porque yo hace rato hablaba de uniones covalentes. Eso no significa que se separe del núcleo, ¿no ve? O sea, de su órbita, ¿no ve? Eso simplemente significa que está compartiendo. En ningún momento ese electrón se sale de ahí y se va al otro. Y queda el hueco en el otro lado, ¿no? No ocurre eso. Para yo poder sacar un electrón de una estructura atómica, necesito una gran cantidad de energía. No lo puedo separar. Y cuanto más cerca del núcleo, más todavía la energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Este es un concepto que debe quedar grabado en su cabeza. No existe eso o sea, así tal como lo expresamos, ese movimiento de cargas que van de un punto a otro no es cierto, ¿no? Lo que se transfiere es energía a través de esos electrones, ¿no ve? Es una energía que se transmite de un punto a otro, ¿no? De un electrón a otro, para hacerlo más gráfico y más sencillo de entender. Pero es la energía la que se está transmitiendo de un punto a otro, y es esa energía que va de un lado a otro, ¿no ve? Y hace esa sensación de movimiento, y es lo que llamamos intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Es más fácil entender así como está el dibujito, las carguitas que se están moviendo a través de ese conductor. Ya, como definición hay con la rapidez con que se mueven las cargas, una cantidad de carga que pasa por un punto dado ahí, como dice, en un instante de tiempo, lo podemos entender, pero la realidad no es esa, ¿no? Pero sí se comporta como lo estamos definiendo. Eso sí, da esa sensación de que hay un movimiento de cargas, pero lo que realmente está yendo de un punto a otro es esa transferencia de energía, empieza a vibrar de alguna manera y va transfiriendo esa energía que la ha obtenido, obviamente, en este caso pensaremos del borde negativo, ¿no ve? Y se va transmitiendo esa energía de un punto a otro. Ya pensaremos, digamos, desde Elfec hasta su casa, para que llegue esa energía a través de los conductores, hay ese movimiento y esa transferencia de energía que se va produciendo, ¿ya? Entendámoslo eso. Pero como definición nos quedamos con lo que está escrito aquí, ¿no ve? La cantidad de carga por unidad de tiempo, así, ¿no? O sea, la rapidez con que la carga pasa por un punto dado en un instante de tiempo. En realidad se trata de energía. Ya, por favor, necesito que quede bien claro. Vamos a otro concepto y aquí me dice su compañero, la energía es la que moviliza la carga. Claro, si yo pudiese separar cargas, para poder mover la energía, para que se mueva algo, vayamos al punto elemental. Todo para que se mueva algo yo requiero de una fuerza.
necesariamente, aún a esos niveles, tiene que haber una fuerza. Si no, no se mueve. Nada se mueve sin que existe una fuerza, ¿no ve? Entonces, alguien tiene que proporcionar esa fuerza y es justamente esa cantidad de energía, ¿no? Pero la energía por unidad de carga es lo que llamamos voltaje. El voltaje de un punto a otro, cuando yo hablo en el estudio de carga, simplemente base para poder entender más otros conceptos más adelante, sí requiere de cargas y yo tendría que suministrar energía para que se mueva porque si no, no se mueve. ¿Quién suministra la energía? En este caso, en el ejemplo que he dado, es la batería. ¿Ya? Es la batería. ¿De acuerdo? Entonces, ese concepto lo dejaremos ahí, pero vuelvo a insistir, ¿no? No hay un movimiento real, en este caso, de energía, ¿ya? De acuerdo. Digo, de cargas, real. Es decir, no hay una carga que va de un punto a otro, y donde estaba queda vacío, lo ocupa otro, ¿cómo es la cosa? O en la estructura atómica, el último, o los electrones de la última capa se han movido de un lado a otro. No hay eso, no existe. A ver, ustedes vean en su bibliografía, no existe eso. Yo no le puedo quitar los electrones a una estructura atómica, no puedo hacerlo. Si lo quito, decía hace rato, pues va a dejar de ser cobre o será otra cosa, no sé. Entonces, lo que se transfiere y da esa sensación de movimiento de cargas, es esa transferencia de energía de un punto a otro, ¿no ve? Y es lo que definimos, pero que se puede asimilar como una cantidad de carga que se está moviendo por vida de tiempo, ¿ya? Vamos a ir a otro concepto. Entonces la energía se iría moviendo de átomo en átomo en el cable de cobre. Y en cualquier elemento. Ah, ya, ¿Sí? está bien. Yo quiero llevar una energía que se va transfiriendo de punto a punto, ¿eh? Y obviamente es a través de la carga, no hay otro camino, ¿no? Pero no hay un movimiento real. Eso es lo que, o sea, no pensaría de que está ahí en el tubito ahí adentro y se está moviendo la carga de un punto a otro, ¿no? Pero para poder entenderlo y asimilarlo, se ha definido así. Seguramente cuando ustedes estudien, no me acuerdo si es en física 3 o qué física lleva, este concepto de la carga eléctrica y la primera ley que lleva, que es la ley de Coulomb, justamente, que es la fuerza entre dos cargas. Pero aquí estamos hablando de dos cargas puntuales, ¿no? No estamos hablando de un conjunto de fuerza, que es la base para entender lo que estamos estudiando. No nos vamos a complicar mucho la vida, pero estas definiciones necesariamente tienen que saberlas, ¿no ve? Porque es básico, lo más básico para poder, en este caso, definir lo que queremos y nada más, ¿no? La energía por unidad de carga, ¿no ve? O la rapidez con que la carga se mueve. Y el otro concepto, en nuestro caso, entramos a lo que, ¿y dónde se va a producir esto? ¿No? A ver, ¿cómo yo puedo conectarme de un punto a otro punto? Y aquí es lo que definimos como elemento básico ideal del circuito, ¿ya? O sea, vamos a pensarlo como una cajita, que es algo, es un elemento del circuito, y le vamos a poner en este caso, dos terminales, vean, este terminal 1 y el terminal 2. Voy a ponerme un marcadorcito para resaltar, rojito. Esta terminal, o sea, este es el elemento del circuito, esto de aquí, o este, y tiene dos terminales, ¿no? Dos terminales, ¿sí? Y no puede dividirse esto, o sea, yo no lo puedo partir, o sea, y si yo lo parto en dos, voy a tener dos copas, no, es ideal además, ¿no? Y que puede describirse además matemáticamente en función del voltaje y la corriente, lo que acabamos de definir. A este yo lo puedo definir, o sea, lo puedo describir matemáticamente. Vean lo que he dicho, yo quiero ver cómo se comportan, quiero poder describir a los elementos del circuito. Dije eso ayer y dije esto al principio de este capítulo. Yo voy a describir a los elementos del circuito en términos de voltaje, corriente, potencia y energía. Aquí estamos en el primer punto que lo quiero describir y voy a ver la relación entre lo que es el voltaje, ¿ya? Y lo que es la corriente. A eso me estoy refiriendo, entre lo que es el voltaje y lo que es la corriente. Yo puedo expresarlos, ¿sí? Y este elemento aquí, por ejemplo,
dices, los elementos pueden ser activos o pasivos, ¿ya? Cuando yo hablo de elementos activos, son aquellos que son capaces fundamentalmente de suministrar energía o de absorber energía. Y un elemento pasivo no es incapaz de generar energía, ¿ya? Entonces, sí es un elemento que está ahí, pero lo puede almacenar, como me decías uno de los compañeros, en el caso de los inductores y los capacitores, o lo puede disipar en el caso de los resistores. Me adelanto y lo digo yo. Esta cajita podría representar, esta caja, esta que está aquí, podría representar una resistencia, podría representar una inductancia, o podría representar un capacitor, para que entendamos, ¿ya? Y este otro, ¿qué podría ser? Este puede representar una batería. Esa es la batería que está en su auto, o en cualquier micro, o cualquier chupe, eso puede representar. Porque es capaz, mediante una transformación química, es capaz de transformar la energía química en energía eléctrica. Pero un resistor, así tal cual, no es capaz de generar, no puede convertir ningún tipo de energía. Es decir, yo tengo que suministrarle a esta energía para que lo disipe, lo almacene, lo acumule, como quieran llamarlo, ¿sí? Hay una diferencia sucinta entre esos dos elementos que pueden ser activos y pasivos. O sea, un elemento básico ideal del circuito, ideal lo que estoy diciendo, puede ser aquellos que sean capaces de suministrar, generar energía, y puede ser aquellos que no sean capaces, pero sí pueden disipar y acumular. Esos son los elementos del circuito que nosotros vamos a considerar en nuestro estudio. Y además, lo consideramos así como está dibujado aquí, como una cajita con dos terminales, donde represento al voltaje con su polaridad respectiva aquí, y a la corriente con una flecha, porque hemos indicado que implica movimiento. Entonces está moviéndose de aquí. Yo sé que va a entrar por aquí, va a venir por aquí, y va a salir seguramente por lo negativo, ¿sí? A eso me estoy refiriendo cuando estoy hablando, y estoy representando además estas expresiones de nuestro elemento de circuito, ¿ya? O sea, representa el voltaje y la corriente. Y a este lo puedo expresar en términos de la relación entre el voltaje y la corriente, ¿ya? No va a ser lo mismo en un elemento que sea resistivo que inductivo o capacitivo, ¿no? Es decir, que va a entrar por aquí, la corriente, como se mueve, va a atravesar el componente y seguramente va a salir, ¿no? O en este otro caso, seguramente debe estar entrando por la polaridad negativa, va a entrar al circuito, digo al elemento, y va a salir, ¿no? En cualquiera, ya sea que sea considerado como pasivo o activo. Vean que en lo que estoy explicando no aparece el término de resistencia, inductancia, ni capacidad, ni fuente de voltaje, o una batería si quiere. No aparece ese término. Y eso es lo que interesa en este capítulo. No defino, pero me estoy adelantando. Para que nos entendamos bien, un elemento pasivo, los que vamos a considerar son esos. Los activos son las fuentes, como una batería que es descrito hace un momento, ¿ya? Esto es sumamente importante. Vayamos a la definición de potencia. Y en nuestro caso, yo les voy a preguntar rápidamente, ¿qué es potencia? ¿Quién me puede Energía decir? por unidad de tiempo. Ya, es energía por unidad de tiempo. Trabajo realizado en un determinado tiempo. Ya, ahí es como está escrito, ¿no ve? Y matemáticamente, ¿cómo se escribe eso? Pues escribe. Aquí está dibujado, ya escrito, ¿no? Energía por unidad de tiempo. El diferencial del trabajo, el trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Esto lo han aprendido en mecánica clásica, física 1, en colegio, he estudiado esto, ¿sí? Energía por unidad de tiempo. Decían, la rapidez con la que se efectúa un trabajo, decían mi profesor de física. Y yo decía, pues, ¿qué será eso? Decía yo en su momento, ¿no ve? Es la energía por unidad de tiempo, ¿no? O sea, ¿con qué rapidez se efectúa un trabajo? Me parece que aquí me dice su compañero Mauricio Ríos, estaba leyendo. Armando decía, ¿es la energía la que se moviliza las cargas? Sí, en términos de física 3, sí. En términos de transferencia de energía, no. Es un golpeteo de energía que va transmitiéndose de un punto a otro, ¿no ve?
Normalmente a veces se traduce en una movilidad o vibración. Lo explicaban aquellos estudiosos de esto. Aquí Mauricio Ríos me dice, en el caso del cobre hay una singularidad que lo hace el mejor conductor en comparación al del silicio y el germanio, dice, es que el cobre contiene en sus átomos una estructura en la cual el último electrón se pierde y este electrón se vuelve positivo, lo que se define como ion positivo. Ya, pero eso digamos en términos de cargas, ¿no ve? De acuerdo a los tipos de acuerdo a los tipos de semiconductores y sus... Ah, no, ya me estás cambiando la cosa. No. O sea, no hablemos, el conductor y el semiconductor son dos cosas diferentes, ¿no ve? En el semiconductor, evidentemente, no hay, digamos, un movimiento, o un aislante, no existe un movimiento de eso, ¿no ve? ¿Qué es lo que sucede? Hay un leve movimiento en las cargas, pero mantienen, digamos, su estructura atómica, no la pierden, ¿no? Como en el caso de un capacitor, ya vamos a ver más adelante, el más clásico son dos placas paralelas y entre medio existe un dieléctrico, ¿no ve? Y pasa la corriente de un punto a otro, como lo estamos entendiendo como una transferencia de energía o ese movimiento de cargas, no existe. Entonces, ¿qué es lo que se llama? Es lo que está describiendo su compañero, que se llama como corriente de desplazamiento, así se llama. Corriente de desplazamiento dentro del mismo semiconductor. Es decir, no sale del entorno del semiconductor, no hay ese movimiento que voy a ir de un punto y voy a salir del semiconductor, ¿no? Internamente aparece ese movimiento y es lo que se llama como corriente de desplazamiento. Eso es lo que se llama básicamente. Tal vez valdría la pena que después lo analicemos eso, ¿no ve? Aquí nos pide Brian, se habrá desconectado, no sé, estaba ayer en la clase. Ya, vamos a ir terminando esas definiciones, pero eso es energía por unidad de tiempo, ¿ya? ¿Y qué es la energía eléctrica? Aquí aparece una definición de voltaje por corriente, la potencia. Vean que la potencia es energía por unidad de tiempo. Yo estoy viendo esta mi presentación y creo que he perdido otra, porque yo había escrito esto. Bueno, mañana lo voy a explicar en el ejercicio. Y aquí aparece que la potencia es voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Pero, ¿y la potencia, energía por unidad de tiempo, qué es? ¿Es lo mismo que esto? Sería la pregunta tal vez para ustedes. ¿Qué creen? ¿Es lo mismo? Miren, potencia es trabajo sobre el tiempo aquí. Energía por unidad de tiempo. Yo prefiero decir la energía, ¿ya? Dentro de la parte eléctrica. Pero aquí también a veces potencia, voltaje por corriente. Esto se mide en vatios y esto también se mide en vatios. Ya el voltaje en voltios, la corriente en amperios, que se me había olvidado mencionar hace rato. O sea, voltio por amperio es vatio. Vatio. Y esto también es vatio. ¿Es lo mismo? Es la pregunta. Sí, porque se simplifican unidades, el voltaje es también derivada y intensidad igual se simplifica. Ya, voltaje por corriente es vatio, ¿sí? Sí, es la misma, ¿ya? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo sé que esto que aparece aquí está aquí? Pues de alguna manera debió llegar aquí, ¿no? Es lo mismo. Despejando las unidades de medida. ¿Cuáles? El voltaje. El voltaje y... ¿qué más? La corriente. Correcto, así es, ¿sí? Aquí tengo energía y aquí tengo tiempo, por así decirlo. Si yo uno de estas dos definiciones, llego a voltaje por corriente. ¿Ya? Voy a dejarlo como tarea para ustedes para que lo hagan. A ver, si aquí tengo energía, entonces yo aquí tendría, la energía es voltaje por carga, ¿no ve? Voltaje por carga, vean lo que estoy diciendo, voltaje por carga. Voltaje por carga. ¿Sí? ¿Y la carga qué es? La carga es corriente por tiempo. Entonces yo aquí tendría voltaje por corriente por tiempo. Eso sería energía. Recuerden lo que estoy diciendo. Voltaje por corriente por tiempo. Aquí pongo voltaje por corriente por tiempo. Tiempo con tiempo se me da. ¿Qué me queda? Voltaje por corriente. ¿Sí?
De ahí sale, ¿no ve? De aquí sale eso, ¿sí? Voy a tratar de... Creo que lo había escrito, no me acuerdo. A ver, ¿dónde estamos? Esto es, ¿no ve? Si el voltaje es la carga, la energía por unidad de carga, ¿no ve? No soy bueno escribiendo ahí. Y la corriente es la rapidez con que la carga se desplaza de un punto a otro, que lo vamos a aceptar así como definición. ¿Sí? Si yo aquí tengo energía, ¿no ve? Aquí tengo energía. Entonces, si yo despejo de aquí de energía, yo tendría que la energía debía ser igual a ¿qué? Al voltaje por la carga. Pero la carga aquí, el diferencial de carga, sería igual. Ahí por el diferencial de tiempo, ¿no ve? Entonces, en vez de poner aquí, de aquí, por diferencial de carga, podría colocar I diferencial de T, ¿no ve? I diferencial de T. Pues yo voy a reemplazar esto aquí, ¿qué tendría? Tendría el voltaje, la corriente, el diferencial de tiempo, y en mi denominador, ¿qué tendría? Diferencial de tiempo, ¿no ve? Esto se nos va, y me queda que es voltaje por incidencia. Este es el concepto de potencia eléctrica que vamos a manejar nosotros. Cuando hablamos de potencia eléctrica, nosotros estamos hablando de voltaje por intensidad de corriente. Ha cambiado el concepto de la energía por unidad, o la rapidez con que se efectúa un trabajo que tiene mecánica, no. Sigue siendo el mismo. Potencia es igual aquí y en cualquier lado y en cualquier cosa que estudie. No va a cambiar ese concepto. Diré esa definición o esa interpretación de lo que se representa para nosotros potencia, ¿no ve? ¿Ya? Y la otra definición, en nuestro caso, la energía. Entonces, si yo despejo de aquí energía, porque yo quiero energía, me quedaría potencia por diferencial de tiempo, y eso es lo que aparece aquí, ¿no ve? Y yo no quiero el diferencial de energía, recuerden, ¿no ve? Por eso es de que yo integro, ¿no ve? O sea, si yo de aquí voy a despejar el diferencial de energía, me quedaría pues, diferencial de la energía igual a la potencia por el diferencial de tiempo. Matemáticamente, yo no quiero el diferencial de la energía, ¿no ve? Entonces tendría que integrarlo, ¿no ve? Tendría que integrarlo, y voy a asumir de que inicialmente no había carga, por lo tanto, la integral esta se me va a quedar como energía, y esta es la integral entre T1 y T2 de la potencia por el tiempo, y eso es lo que es energía para nosotros. ¿Ya? Me faltan dos conceptos, mira, me he puesto este problema, y lo vamos a dejar aquí. 2 o 3 cosas quiero yo escribir. Yo, la verdad, me lamento mucho eso de no poder escribir, porque hay cosas que yo quiero escribir y no lo puedo hacer. Ya. Entonces lo vamos a dejar aquí. Mañana, el próximo jueves, vamos a terminar el capítulo. Voy a hacer unos cuantos problemas y unas simulaciones que les voy a mostrar. Y voy a subir esa presentación. Yo quiero ponerlo en un compacto para que ustedes lo lean, lo tengan que no he creado en ese tablón que les he mostrado ayer. Bien, si tienen alguna duda, pues ese es el momento, y si no, continuamos la próxima clase, el próximo, ¿cómo se llama? Sí, aquí me decía Daniel, me decía que era lo mismo, sí, es lo mismo. Comparte el archivo, por favor, para uno repasar. Sí, lo voy a compactar, por favor. ¿Hay alguna duda? Miren que para ir cerrando 2 cosas. ¿Qué hemos aprendido básicamente de esto? Que debe quedar en su cabeza. División de voltaje, que es la energía por unidad de carga. División de corriente, que es carga sobre unidad de tiempo, o sea, la rapidez con que se mueve la carga. La tercera cosa, un elemento de circuito, que es una cajita esa que han visto, que es indivisible, qué sé yo, tiene 2 terminales, el voltaje está representado por la polaridad más o menos y la corriente que va, ¿no ve? Ese elemento de circuito puede ser activo o pasivo, nada más. Son 3 cosas que estoy definiendo nada más. La cuarta es la potencia eléctrica,
y la quinta es la energía. La energía y la potencia están de la misma manera. Solamente hay 5 cosas que yo quiero que ustedes no se olviden nunca, a no ser que se cambien de carrera, no sé, pero nada más. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre lo que hemos hecho? Las definiciones son lo que nos interesa. La próxima clase, el día jueves, vamos a... Siempre empiezo con un resumen de la clase, un pequeño resumen. A veces utilizo el mismo rápidamente ver la presentación esta. Y la presentación sí se las voy a subir para que la vean. Ya, por favor. Y repasen rápidamente. Complementen su lectura de algunos de los libros de la bibliografía, que la voy a subir también con ese contenido que les he mostrado. Quiero generar nada más el espacio compartido. Me queda pendiente 2 cosas. A la brevedad posible, una vez que mande el formulario con sus datos para que me lo llenen, me interesa mucho su correo dicho, para que pueda habilitar y puedan acceder a esta información cada uno de ustedes. Lo voy a hacer, espero, hasta el domingo, y entre el transcurso, entre el lunes o martes, ya ustedes puedan acceder. Yo creo que no nos va a llevar mucho tiempo ese cuestión para rellenar rápidamente. Y yo con sus correos ya pues voy a, ¿cómo se llama? Los voy a habilitar para que puedan acceder a esa información. Entonces la próxima clase es un resumen de esto, vamos a hacer un par de problemas y vamos a comenzar el tema 2, ¿ya?